Quiero invitarlos a que vengamos a la palabra del Señor. Bienvenidos todos. Veo que hay algunos hermanos conectados en internet. Quiero invitarlos a que en la palabra busquemos el libro de Romanos en el capítulo 11. En Romanos 11 vamos a leer del verso 2 al verso 5. Muy bien. Leemos en la palabra del Señor, Romanos 11, 2 al 5, dice así. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Usted ya sabe lo que significa desde antes de la fundación del mundo. Dice, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? Cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Señor Jesús, hemos leído tu palabra. Necesitamos que ella venga a nuestros corazones ungida y que tu Espíritu Santo haga una obra, Padre, donde revele profundamente estas cosas en nuestras vidas y que esto nos ayude y nos edifique para la caminata cristiana, Señor. Permite que por medio del mensaje que va a ser traído en esta mañana, nuestra posición sea más firme, estemos un paso más alto, un peldaño más alto, un paso más cerca de ti. Que cuando salgamos de estas puertas, salgamos en una condición más cercana a la promesa que la que teníamos cuando vinimos en la mañana entrando por estas puertas. Estas cosas te las pido en el nombre del Señor Jesucristo. Y al que tenga alguna necesidad física, material, de sanidad, de provisión, en algún problema que no sabe cómo solucionar, Padre, lo ponemos en tus manos, que tú envíes la añadidura y en los términos en los que hemos leído la palabra, que tú envíes la divina respuesta, Padre, para que todas las áreas de nuestra vida estén puestas en orden conforme a tu perfecta voluntad. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Gracias. Pueden tomar asiento. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, el mensaje de esta mañana lleva por nombre Alcanzando al remanente. Ustedes pueden notar que cómo la palabra de Dios toma en tipo a aquellos 7,000 cuyas rodillas no se habían doblado ante los Baales, para aclarar, como lo dice el verso 5, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. La mente humana hace trampas. La mente humana podría decir, bueno, Pablo está hablando del tiempo de él, ese tiempo, aquel tiempo, el tiempo de Pablo. No, la luz de la palabra siempre ha venido en cada edad buscando ese remanente fiel. Está buscando, hubo remanente fiel en los días de Lutero, hubo remanente fiel en los días de Colombo, hubo remanente fiel en los días de Wesley. Siempre ha habido un remanente escogido por gracia. Y de eso es lo que queremos hablar. La primera pregunta que queremos desarrollar en esta mañana es, ¿quiénes conforman este remanente? ¿Será acaso el tabernáculo de Emanuel nada más? ¿O serán solo los miembros de las iglesias actuales? Les voy a testificar algo. ¿Cuántos tuvieron la oportunidad de conectarse al Zoom el viernes en la mañana cuando bautizamos a la hermanita que pidió ser bautizada? Lo vieron, ¿verdad? Gloria a Dios. Bueno, tal vez alguno de ustedes notó, pero cuando yo estaba leyendo la Biblia y hablando unas palabras antes de sumergirla en el bautismo bíblico, ella estaba llorando. Ella había anhelado mucho ese momento. Esta hermanita forma parte de un grupo de 13 personas a las que yo les vengo dando seguimiento individual. Tengo una lista de difusión, les comparto, como se les comparte los devocionales a la iglesia, a ellos también se les comparte el enlace de cada culto de todo tipo, de oración especial, dominical. Y esta hermana tenía más de un año de estar escuchando la palabra, más de un año. Y imagínense las dificultades si ustedes congregándose, teniendo asistencia presencial, tienen luchas, como sabemos que el diablo viene a estorbar, a hacernos tropezar. Si ustedes tienen luchas, ¿cuánto más una persona que ni siquiera conocía el templo o la congregación o personalmente al pastor? Yo no la conocía personalmente a ella. Ella solamente estaba dándole seguimiento a la palabra. Nos contó el momento en el cual ella estuvo oyendo aquí, estuvo oyendo allá,
pero dice que en algún momento empezó a escuchar las prédicas de Tabernáculo de Emanuel y conectó con ellas y algo tocó su corazón y algo empezó a crecer. Así que pensaba en esto porque algunas veces pensamos que el tema de la obra misionera o el trabajo evangelístico es un tema, hay gente dentro del compañerismo del mensaje que ha redefinido el trabajo, ha minimizado la obra misionera y ha redefinido el trabajo evangelístico, lo ha circunscrito solamente adentro de la iglesia. Y hay que hacer un trabajo evangelístico dentro de la iglesia. Nuestros niños, nuestros jóvenes tienen que ser evangelizados. Muchas veces uno tiene que ser reevangelizado porque uno está pasando por diferentes momentos en su vida y necesitamos que se nos recuerde las promesas de la palabra. No todos los mensajes son enseñanza. Hay mensajes que tienen que ser evangelísticos para traer ánimo, para ayudarnos a seguir caminando en los caminos del Señor. No en vano Pedro dijo, exhorta a tiempo y fuera de tiempo. Pero el punto es ese. ¿Quiénes son los integrantes de este remanente? La palabra remanente significa lo que queda, lo que está quedando. Lo que nos está quedando. Entonces, siempre en cada edad ha habido un remanente escogido por gracia. ¿Quiénes conforman el remanente de hoy? Vuelvo a establecer el punto. ¿Será solamente el Tabernáculo de Emanuel? La respuesta es no. ¿Será solamente las iglesias del mensaje que conocemos aquí en Costa Rica? La respuesta es no. ¿Será solamente las iglesias que están actualmente en el mundo? Las iglesias del compañerismo del mensaje que han creído en el mensaje del tiempo del fin. No, el remanente tiene un componente. Nosotros tenemos hermanos que todavía no han conocido este mensaje. Hay hermanos nuestros que aún tienen que venir a la palabra revelada para este día. Fíjese que la palabra del Señor dice en Mateo 24:14, dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, dice, para testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Cuál fin? Bueno, una parte de ese fin es el fin que nosotros esperamos, encontrarnos con Cristo en los aires, para el rapto, para el arrebatamiento de la iglesia, para ir a las bodas del Cordero. Ese fin la novia está esperando ese fin, el encuentro con Jesús. Pero también el fin para este mundo, el fin del orden tal y como lo conocemos, donde vendrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces, para que se pueda dar este fin, para que venga el fin, primero tiene que haberse predicado el evangelio en todo el mundo. Y ese todo el mundo no es necesariamente para salvación, porque también aclara el texto y dice, para testimonio a todas las naciones. Es decir, que la gente no podrá decir, no sabíamos eso, porque se les habrá testificado, habrán escuchado, habrán aceptado o habrán rechazado, pero todos habrán oído, Nos habrán tachado de locos o habrán visto la verdad del evangelio, pero todos habrán oído. No es algo que pertenezca a un grupito escondido dentro de una habitación como esta. No, es algo que tiene que ser llevado a todas las personas. El evangelio del reino no es el que está predicando la denominación tampoco, pues ellos están mutilando la palabra al no creerla en su totalidad. Le cortan algo a la palabra, ese ya no es el evangelio del reino. El evangelio del reino es donde reina Dios, donde reina el Espíritu Santo, y donde reina el Espíritu Santo, reina la palabra de Dios en su totalidad. No podemos cortarle un pedazo a la palabra. No podemos decir, no, esa parte no la hablemos porque Pablo era un odiador de mujeres, o Pablo era un anticuado, o los tiempos han cambiado. Si usted hace eso, el evangelio del reino ya no es el evangelio del reino. Así que la denominación no lo está predicando. Quiero ser muy claro, porque puede haber un mal entendimiento al respecto. La denominación no está predicando el evangelio del reino. Pudiera haber alguien dentro de la denominación que se esté parando valiente por la palabra y esté predicándola tal y como está. Tarde o temprano esa persona va a pagar un precio. Porque así como Cristo está a la puerta llamando, y aquí estoy a la puerta y llamo, está llamando porque la palabra ha sido echada afuera. Así lo aclaró el profeta.
Muchas personas que se paren por la palabra dentro de las denominaciones serán echadas fuera. ¿Recuerdan lo que significa la palabra eclesia? Eclesia significa los llamados fuera de. Y el profeta enseñó, redención tiene dos partes, salir de y entrar a. Salir de los conceptos denominacionales del sistema religioso para entrar a la verdad de la palabra en su tiempo, el mensaje de la hora. Les voy a leer, para ir desarrollando esa línea de pensamiento, les voy a leer 2 párrafos del mensaje, las 5 identificaciones definitivas de la iglesia, de la verdadera iglesia del Dios vivo. Este es un mensaje, oigan el título, es un mensaje muy determinante, muy resolutivo. O sea, no dice cosas que pueden identificar en alguna ocasión a la iglesia, no, dice las 5 identificaciones definitivas de la verdadera iglesia del Dios vivo. Es decir, no son características temporales, sino que forman parte de la esencia misma de la iglesia del Dios vivo. Esto es atemporal. Esto no pertenece a cierta circunstancia temporal, a cierta moda, a que fue del tiempo pasado o que es del tiempo moderno. La iglesia del Dios vivo, de los días de Pablo, o la iglesia del Dios vivo del tiempo presente, tiene que tener esas 5 características. Son 5 identificaciones definitivas, dijo el profeta. Oiga, en el párrafo 86 y el párrafo 87, el profeta dice esto. En el 86 dice, ahora no queremos pasar mucho tiempo en cada una de esas identificaciones, dice. Ahora quiero averiguar cuál es el mensaje de esta iglesia. ¿Qué debe enseñar esta iglesia? ¿Cuál es su mensaje? El primer mensaje que me viene a la mente que esta iglesia del cuerpo místico enseñará será el arrepentimiento. Arrepentimiento, sí, arrepentimiento. Vamos de nuevo a Lucas 24 por un momento. Lucas 24, lo primero que la iglesia debe hacer es arrepentirse y ella enseñará arrepentimiento. Ahora Jesús dice, ya para irse, este es el último capítulo cuando él está por dejar la tierra en Lucas 24, 46. Empecemos con el verso 46. Voy a leerles lo que dice Lucas 24, 46 al 47. Dice, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Oiga, no en algunas, en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Verso 48. Ahora en el párrafo 87, el mensajero continúa diciendo, este es el mensaje de la iglesia, el testigo del mensaje. Arrepentimiento y perdón de pecados debe ser predicado a todas las naciones. Comenzará desde Jerusalén. Oh, gloria, dice él. En otra parte de ese párrafo dice, no dijo que todas lo alcanzarían. Esto debe comenzar, dice, debe ir a todo el mundo. Esto debe ser predicado, pero hay muy poquito de eso. Sin embargo, dice, fue lo que él dijo, su mensaje. Ese es el mensaje de la iglesia. Muéstreme la iglesia que lo está enseñando. Dice, dígame dónde está. Ustedes no la encuentran. Casi no encuentran una iglesia que esté predicando arrepentimiento. Ahora, tenemos muchas denominaciones que están predicando el refuerzo de su doctrina, de su énfasis. Visiten a la iglesia bautista y ellos van a hablar, tienen un énfasis. Una vez salvo, por siempre salvo. Su gran tema es la salvación no se pierde. Y constantemente su refuerzo va enfocado hacia ese tema. Vaya usted a una iglesia pentecostal y usted va a ver cómo el protagonismo lo tienen los dones, el hablar en lenguas y otras cosas. Son gente que tiende a ser muy emocional y carismática. Es gente que siente mucho la presencia de Dios y entonces la parte sobrenatural de los dones tiene un protagonismo en esas iglesias. Y ojo, yo no me estoy oponiendo a eso. Yo creo en todos los dones del Espíritu. Tenemos en un extremo gente que tiene un conocimiento enciclopédico de la palabra de Dios, pero no tiene un gramo de experiencia vivida. Lo que tiene es
intelectual nada más. Tenemos otro extremo, dice el profeta, donde tenemos a pentecostales saltando y gritando y llorando por la emoción, porque han tenido experiencias sobrenaturales, pero no tienen un sólido fundamento bíblico. Dice, ¿qué es lo que pasa? Aquellos que están en el extremo intelectual tienen que moverse hacia la experiencia del Espíritu, y aquellos que están en la parte de la experiencia tienen que moverse también a un fundamento sólido de la Escritura. Es allí donde hallamos el balance. Muchas veces me han oído decirlo, en todo tenemos que hallar un centro, un balance. Balance no significa ser tibio o mediocre, balance significa dar en el blanco, saber cuál es la dirección a la que el Espíritu nos está moviendo. Y para eso debemos ser guiados por el Espíritu, pero también somos enseñados a discernir los espíritus, porque si un espíritu, por lindo que se oiga, por lindo que se vea, nos está moviendo a algo diferente a lo que está en la palabra, dijo San Pablo, si aún un ángel del cielo viene con un evangelio diferente a este, sea anatema, sea contrario, no sea obedecido, no sea escuchado. Ve, entonces, no nos vamos a quedar ni en el extremo intelectual ni en el extremo emocional. Vamos a encontrar nuestro centro, teniendo experiencias sobrenaturales con el Espíritu Santo, pero arraigados y fundamentados sólidamente en la palabra de Dios. Esa es la manera de la novia, esa es la manera de la iglesia del Dios vivo. Muy bien. Pero, vea qué interesante, él dijo que el mensaje de la iglesia es arrepentimiento. Y pudiera por ahí a alguien rascarse la cabeza y decir, pero hermano Eric, eso no es como muy elemental, eso no es como nada más de venir a Cristo y todo lo demás, y las etapas de la gracia y el nuevo nacimiento y adopción. Hermanos, pareciera que la gente piensa que eso no forma parte de arrepentimiento. De veras, hermano Eric, sí, porque hay una mala comprensión, una comprensión limitada y restringida de lo que es arrepentimiento. Hoy en día existe un entendimiento equivocado de este punto, aún entre hermanos ministros del mismo mensaje, gente que yo amo, gente que yo aprecio, gente que yo respeto y escucho y aprendo mucho de ellos. Cuando veo en ese puntito, ahí todavía no estamos viendo la misma cosa. ¿Por qué? Porque hay algunos de ellos que dicen, no, ya estamos en otro tiempo. Ya no es el día para ir a evangelizar. Ya no es el día. Piensan en su mente que estos que están aquí son los que le están predicando, están haciendo evangelismo aquí adentro. Y eso corta la continuidad con la palabra. Una de las cosas importantes que el profeta enseñó es que tenemos que ir en continuidad con la palabra y desarrollar y tener el énfasis y el acento que la palabra de Dios tiene. Si la palabra de Dios dice, exhorta a tiempo y fuera de tiempo, no tenemos permiso del Espíritu Santo para decir, no, eso era para otro tiempo. Ahora ya no estamos para ir a hacer trabajo evangelístico. No tenemos fundamento bíblico para poder decir eso. Sí puedo creer que llegamos a un tiempo en el cual, como lo dice el profeta en el mensaje, almas encarceladas, que esta novia hará las obras mayores, hará grandes señales y maravillas, y la gente ni así creerá. Eso sí lo puedo creer. No tengo ningún problema con eso. Pero de eso a que nosotros nos desdigamos del llamamiento que esta iglesia debe estar predicando, su mensaje debe ser arrepentimiento. Y como fundamento sólido, les estoy mostrando que el profeta en el mensaje, las 5 identificaciones definitivas de la iglesia del Dios vivo, lo puso como una de las características. La iglesia siempre deberá predicar arrepentimiento. Les decía, hay un entendimiento equivocado de este punto, aún entre hermanos ministros del mismo mensaje, donde ellos piensan que ya no estamos en el tiempo de salir a evangelizar o de hacer obra misionera. Y se basan y toman la escritura para eso, pero vamos a tomar lo que ellos dicen y le vamos a dar vuelta conforme al balance de la palabra. Vea, en Hebreos 5, vaya usted por favor, ustedes presentes aquí, vayan a Hebreos 5. En el libro de Hebreos capítulo 5 vamos a leer del verso 11 hasta el final del capítulo, que está en el 14 me parece, y vamos a leer aún los primeros 3 versos de Hebreos 6, es decir, vamos a leer de Hebreos 5:11 a Hebreos 6:3. Y ustedes, para que ustedes vean de dónde viene el pensamiento de que arrepentimiento es algo muy poco, lo menospreciamos el mensaje de arrepentimiento. Dice
en Hebreos 5:11. Acerca de esto tenemos mucho que decir. El que está hablando es San Pablo. Dice, y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Verso 1 de Hebreos 6 dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios y de la doctrina de bautismos y de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Yo soy uno que siempre estoy hablando y predicando sobre que la iglesia tiene que llegar a madurez. Tenemos que alcanzar esa madurez espiritual. Pero no significa en ninguna forma que vamos a dejar de predicar ciertas cosas de la palabra de Dios. Basándose en esta escritura, algunos piensan que predicar arrepentimiento es quedarse estancado en los fundamentos y no hay nada más lejos de la verdad. Eso no es verdad. Y piensan así porque para ellos arrepentimiento fue aquel acto de entregar a Cristo sus vidas, sintiendo dolor por haber pecado. Para ellos el arrepentimiento se limita a haber sentido dolor por haber pecado y haberse arreglado con Dios. Para ellos eso es lo que es el arrepentimiento, solamente eso. Pero cuando entendemos que el arrepentimiento es un cambio de opinión, un cambio de parecer, un cambio de mentalidad a la opinión de Dios, al parecer de Dios, a la mente de Cristo, entonces llegamos a comprender lo que dijo Pablo. Vean, hay un texto que es muy oscuro para algunas personas. En 1 Corintios 8:2, Pablo dijo, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no lo sabe como debe saberlo. Ese texto yo veo a mucha gente patinando con ese texto. Se quedan, ¿cómo, hermano Eric? Sí, San Pablo dijo en 1 Corintios 8:2, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Ay, eso nos mueve el piso, hermano. Pareciera entonces que, no pareciera que, vea, hace unos días felicitamos a nuestro hermano José, porque pasó todos los exámenes que estaba llevando a cabo, ¿verdad? En sus estudios. Y pues así no es la materia bíblica. No es el conocimiento del Señor, de la revelación, no es como esos exámenes que tuvo el hermano José. Al hermano José se le dio una lista de materias con un contenido, lo estudió, dijo exactamente lo que decía el libro y pasó el examen, ¿correcto? Pero es diferente. En cuanto a esto, tenemos que recordar que la palabra de Dios se explica. Esto por cuanto la revelación es, ¿cómo es la revelación? La revelación es algo definitivo, absoluto. Si usted ya recibió la revelación hace 20 años, ¿por qué está aquí todavía y no se ha ido con el Señor? La revelación es algo progresivo. Recordarán ustedes un mensaje que prediqué hace un par de meses que se llamaba una revelación creciente, donde vemos que la luz va en aumento, donde nos damos cuenta de que aún la comprensión misma de algunos puntos que el profeta dijo, años después él los llevó a más profundidad. La comprensión de esos puntos bíblicos se hizo más rica y más profunda. Esto por cuanto la revelación es progresiva. Por lo tanto, nuestra comprensión de la palabra y de la voluntad de Dios se van haciendo más profundas y más ricas conforme vamos madurando en la vida cristiana. El mensaje de la iglesia es mucho más que siéntase mal por haber pecado y venga Cristo. Eso no es arrepentimiento. Eso es, hay un componente, sí, hay una parte de arrepentimiento que es sentir dolor por haber pecado.
Luego hay una parte de arrepentimiento que es lo mismo, pero en mayor intensidad. Sentir suficiente dolor para no pecar nunca más. Y luego entramos en los temas de lo que es un cambio de opinión. Ahí está la hermana Vilma, vea, yo siempre testifico, la pongo a ella como un ejemplo. Hace años, cuando habíamos comprado nuestro primer carrito, el Sirocco, ¿te acuerdas, Vilma? Ese carrito le sonaba todo menos el pito. Yo le decía de cariño, la momia. Era una cosa, pero, y cuando le digo que le sonaba todo menos el pito era porque usted le daba al claxon en el volante y no sonaba. Había un botón que usted tenía que buscar abajo y empujar para que sonara, de verdad. No estoy inventando. Y ese carro, yo casi me gradué de mecánico con ese carro. Nos varábamos, ¿verdad? Ahí está la hermana Gretel riéndose, recordando aquellos tiempos, ¿verdad? ¿Cómo sacamos músculos empujando ese carro, verdad? Es cierto. Y un día, la hermana Vilma, viéndome ahí cambiando, yo no sé si esa vez estaba cambiando, creo que la faja del alternador, es que casi me gradué de mecánico con ese carro. Y estaba la hermana Vilma ahí viéndome haciendo un arreglo al carro, me dice, Eric, ¿y por qué no te compras un carro nuevo? Y le digo yo, ay no, Dios guarde, eso es muy caro. Y me dice ella, pues yo creo que con lo que usted está gastando en este carro todo el tiempo, bien puede mantener un carro nuevo. Nada más fue un comentario así, y hago yo, y como que se me prendió el bombillo, y dije yo, no, pues sí, tiene razón, es cierto, me estoy matando, en lugar de estar gastando cada rato, mejor me compro algo bueno y que no me esté dando batalla. Y de verdad, Dios nos dio un carrito que durante 5 años le di llave y me quedé con las ganas de que no me arrancara. Y digo 5 años porque a los 5 años lo vendí a un mejor precio que lo compré, un excelente carro. Pero el punto es ese, eso es arrepentimiento. Arrepentimiento no solamente el dolor por haber pecado, arrepentimiento significa que tu entendimiento tiene un cambio. Te llega una luz, algo te despierta, algo se abre ante tus ojos y comprendes mejor las cosas. Por eso la palabra arrepentimiento en los términos bíblicos, en el griego de la Biblia, se escribe metanoia. Metanoia es una palabra compuesta por 2 partes. Meta, que significa cambio, y noia viene de la raíz nous, que significa opinión, parecer o mentalidad. La gran pregunta es, bueno, si es un cambio de opinión, ¿a cuál opinión voy a cambiar? ¿A la del hermano Ricardo? ¿A la de la hermana Wilmara? ¿A la opinión que tiene Tuti? No, no es la opinión de mi hermana Tuti, es la opinión que Dios tiene. Cuando mi opinión y la opinión de Dios son iguales, cuando opinamos lo mismo, tienes un verdadero arrepentimiento, el correcto arrepentimiento. Pero no es tan sencillo. Fíjese que nos hemos dado cuenta, aún los predicadores que oigan este mensaje, tienen que haber experimentado esto. Cosas que predicaron y que estuvieron bien predicadas, correctamente predicadas, hoy tienen más luz para ellos. ¿Por qué? Porque ellos se han desarrollado, porque han cambiado, han ido evolucionando. Había un pensador en la antigua Grecia que decía, lo único permanente es el cambio, en este mundo, ¿verdad? En la eternidad es algo permanente, pero en este mundo lo único permanente es el cambio. Porque si un hombre cruza un río y luego lo vuelve a cruzar, ya no es ni la misma agua ni el mismo hombre, decía. Y ese pensamiento es cierto, vamos cambiando. Y nuestra comprensión de las cosas se va haciendo más rica y más profunda. Dios no, Dios lo sabe todo desde el principio. Y su primera decisión es perfecta. Pero usted y yo no somos perfectos. Somos perfeccionables, estamos siendo perfeccionados por la palabra y tenemos que ir avanzando. Por eso, la palabra compara la vida del justo, como dice, que la vida del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Ya sabemos, cuando nuestro sol de justicia, Cristo, está en el cenit, en la parte más alta de nuestra vida, no hay sombras, no hay sombra de duda, no hay sombra de muerte. Él está entronado, está gobernando nuestra vida. Hacia eso va la vida del creyente. La luz, la vida del justo es como la luz de la aurora que va en aumento. Y así también la comprensión. Por eso también dice la palabra que Dios alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Por eso también la palabra del Señor, por eso el profeta dijo, que usted nunca diga, yo creo esto y punto. Nunca hable así, dijo él. No. Decía, yo creo esto
y coma, decía él, y todo lo que el Señor me quiera enseñar. Para eso se requiere humildad. Hay gente que dice, es que yo necesito que usted me diga cuáles son las reglas. La regla es, sigue a Cristo, escuche su palabra y vas a ir teniendo una mayor comprensión de esto paso a paso. Por eso el profeta dijo también en las edades, hay una cita extraordinaria para mí en las edades de la iglesia, donde él dice, si este mundo avanzara 100 años más, la luz del evangelio aumentaría. Oiga, el profeta que vino para cumplir, para consumar el misterio de Dios y para traer la restauración de todas las cosas, ese profeta está declarando en las edades de la iglesia que si este mundo, hablemos de 1965, 63, edades de la iglesia, que si este mundo avanzara 100 años más, la luz del evangelio aumentaría. Y también dice, y cuando estamos hablando de eso, es la comprensión que tenemos del evangelio también. Y él también dijo, él dijo, en cierta parte, creo que se encuentra regresiva, él tiene una cita extraordinaria donde él dice que él estaba plantando la semilla, pero declaró que vendrían hombres después de él que le darían más sentido a lo que él estaba diciendo. El ministerio quíntuple no viene a traer una nueva revelación, viene a tomar lo que ha sido revelado y lo va colocando, le está dando un sentido más profundo, porque la luz está aumentando. Sencillamente es eso, hay más luz en este tiempo. Para la novia, sabemos que el mundo camina en oscuridad, pero para la novia la luz está aumentando. Nuestra comprensión conforme a la revelación se irá haciendo más y más profunda. Arrepentimiento no fue algo que ocurrió para Eric hace 30 años, es un proceso que continúa hoy. Mi comprensión de la voluntad de Dios, mi comprensión de la palabra de Dios tiene que ser, si yo digo, yo creo esto y punto, ya limité a Dios, ya no puedo seguir avanzando con Cristo. Pero Cristo y la palabra no se detiene, sigue adelante hasta que nos veamos en la gloria con Él. Así que tenemos que seguir avanzando. Arrepentimiento no fue un acto, es un proceso que aún no hemos terminado. Por eso, el mensaje de la iglesia es arrepentimiento. Sí, en esta mañana estamos predicando arrepentimiento. A los que no conocen del mensaje, traerlos a la luz de la palabra. A los que no conocen a Cristo, ni siquiera en la denominación, traerlos a la experiencia de entregar su vida al Señor. A los que ya conocieron lo que es la justificación por fe, es llevarlos en arrepentimiento, guiarlos hasta que alcancen una santificación. Al que está santificado, un proceso de arrepentimiento hasta que sea bautizado con el Espíritu Santo. Y los que han nacido de nuevo y están llenos con el Espíritu Santo, es un proceso que los lleva hasta adopción. Seguimos adelante, no estamos estancados, no decimos yo creo esto y punto, sino y coma, porque hay mucho más que el Señor me está mostrando. Seguimos creciendo. Para Dios siempre seremos como niños que están creciendo, que están madurando. ¿Comprenden lo que trato de decirles? ¿Se entiende? No es, sí, cuando usted sintió dolor por haber pecado y le entregó su vida a Cristo, ese fue una expresión de su arrepentimiento, pero ahí no terminó el arrepentimiento. Si no, entonces Dios ya no podría trabajar con usted. Si el hermano Ricardo creyó aquel día ¿hace cuántos años conoció usted al Señor, mi hermano? 11 años. Hace 11 años conoció del Señor. Si hace 11 años él dijo, ya, lo que tenía que conocer ya lo conocí. Entonces, de 11 años para acá, ¿qué ha venido haciendo el Señor con él? No, seguimos adelante en este proceso. Arrepentimiento no es un acto, un hecho histórico, es un proceso en la vida de la iglesia, un proceso en la vida del creyente. Y es el mensaje y es una de las identificaciones definitivas de la iglesia del Dios vivo. Para aquellos que piensan que ya la iglesia no debería estar predicando eso tan fundamental y básico que es el arrepentimiento, está negando una de las características definitivas que debe tener la iglesia según el mensajero de la hora. ¿Se dan cuenta? Así que no podemos caer en eso. Sí vamos avanzando a la perfección, pero ese proceso de cambio de opinión es el que nos está llevando a eso. Romanos 11:3
estoy recitando lo que ya leí. En Romanos 11:3, Elías dijo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme. Conozco a ministros que conforme el tiempo pasa, y sobre todo los que van entrando en esa tercera etapa de Cristo en el Calvario. Ustedes saben, Cristo tuvo la etapa de los milagros, donde tiró la carnada para que mordieran el anzuelo. Luego estuvo la etapa de la doctrina, y luego él fue al Calvario. Esa fue su tercera etapa. Él fue solo al Calvario. Bueno, conozco ministros que, sobre todo los que están pasando por esa tercera etapa, que se sienten solos. Yo los oigo. Algunos de ellos ya avanzados en su ministerio, muy avanzados, ellos dicen como que, yo veo como que hay algunos ministerios, y son hombres buenos, y son hombres fieles, y son hombres con verdaderos llamamientos del Señor, pero como que se están aislando, como que se están encerrando, como que el compañerismo se va perdiendo, y dicen, aquel me dejó, aquel me dejó, aquel me dejó. Y eso va muy a tono con Elías. Cuando Dios fue a buscar a Elías en la cueva, y el profeta dice, en la cueva de la depresión. Eso es lo que significa. En el mensaje que haces aquí, Elías dice, Elías estaba deprimido. Y ese era el reclamo. A tus profetas han dado muerte, tus altares han derribado, y solo yo he quedado. Estoy solo, Señor, y procuran matarme. Ese sentimiento de que estoy solo, ese sentimiento es parte de la característica del espíritu de Elías. Y nosotros hemos recibido el mensaje de Elías. Así que no es extraño que este sentimiento de soledad algunas veces embargue a un ministro o incluso a una iglesia, y que digan, no, ya Cristo tiene que venir porque ya aquí esto se acabó. Ya no veo más, esto está tan terrible. No, esto se puede poner todavía más terrible, hermanos. Y no es para desanimarlos, sino lo que trato de decirles es que, vamos a ver, hay cosas que se traen en el ADN. Por ejemplo, por mi lado, de los solanos somos bien hablantines y bromistas. Bromas y hablar y hablar y hablar. Somos bien hablantines. Júntese usted con la familia Solano y sale mareado de la conversadera y de los chistes y todo eso. Así son los Solanos. Los Calderón tienen una característica también. Los Rojas deben tenerla, los Castro deben tenerla también. Cada familia tiene cierta característica. Bueno, en el lado de la familia de Cristo, los que hemos recibido el mensaje de Elías, pudiéramos experimentar ese sentimiento de soledad. Ministros pudieran decir, me he quedado solo. Pablo lo dijo en su día. Dice que cuando se paró por la verdad, dice, todos me dejaron. Sin embargo, ahí estaba Juan Marcos apoyando el ministerio. No estaba con él físicamente, no quiero decir, era un ministro asociado a él. Estaba Timoteo, estaba Tito y muchos otros. Sí, Alejandro el Calderero le había hecho mucho mal. Es verdad que había unos que fueron entregados a Satanás porque eran enemigos de la cruz, cierto. Pero había verdaderos siervos del Señor. Pero ese sentimiento de soledad es lo que experimentó Cristo en el mismo Calvario. Así que no sería raro oír a alguien diciendo, no, ya esto llegó donde tenía que llegar. Estamos solos. Ya no salgamos más a buscar a nadie a la calle porque ya llegamos a donde tenía que llegar. No podemos tomar esa posición porque estaríamos cortando la continuidad con la palabra de Dios, que dice, exhorta a tiempo y fuera de tiempo. Por eso en la apertura escogí esa lectura de Nínive, porque Jonás dijo, no, yo prediqué para que esta gente se condenara, pero no, Dios tuvo misericordia de ellos y dijo, ¿tuviste tú misericordia de esta, ¿cómo se llama? Calabacera, gracias, de esta calabacera que nació en una noche y murió en la otra, y yo no voy a tener misericordia de este pueblo grande de Nínive, 120,000 almas que no saben discernir su mano derecha de su mano izquierda. ¿Se da cuenta? ¿Cómo aprenden ellos a discernir su mano derecha de su mano izquierda? En los términos de la palabra, llevándoles el mensaje. A algunos para salvación y otros para testimonio. No quedarán sin excusa porque habrán recibido el testimonio. Vienen con ese sentimiento como el de Pablo, de que me he quedado solo, todos me han dejado. Pero si usted se fija, ¿qué es lo que dijo Dios? El profeta de Dios lo explica, dice que cuando vino la divina respuesta, eso que leímos en Romanos 11,
Cuando vino la divina respuesta, dice el profeta, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Dios? Le dijo a Elías, ¿solo tú has quedado, Elías? ¿Solamente tú? Sí, Señor, solo yo he quedado y me quieren matar. Dame un momentito, Elías, voy a revisar, dice. Y agarró el rollo y rompió uno de los sellos, dice. Y abrió y dijo, a ver. Dijo, no. Hay 7,000 aquí. 7,000 que no han doblado sus rodillas a los Baales. Y Elías, 7,000. ¿Se dan cuenta? Entonces no estaba solo, se sentía solo. Y una de las grandes cosas, una de las más grandes estrategias e infamias que tiene Satanás es que usted, estando en la iglesia, él lo haga pensar de que usted está solo. No, el hermano Eric no me va a entender. No, la hermana Pamela no me va a comprender. Este problema que tengo yo, nadie lo puede comprender. Estoy solo. Y esa es la estrategia del león rugiente. Aparta al débil de la manada para poder comérselo, para poder matarlo. Lo convence de que está solo, pero no es así. No estamos solos. Una vez el siervo del profeta estaba preocupado por un ejército humano, enemigo, que había venido contra el profeta. Y el profeta oró y le fueron abiertos los ojos y se dio cuenta de que los montes estaban llenos de ejércitos del Señor. No estamos solos, no lo estamos. Tan cierto como que Dios inspiró la palabra, no estamos solos. Ahora, continuando con el mensaje, hace un rato les dije que el evangelio del reino es predicado únicamente por la novia en la sazón de la palabra de su día. Es decir, es verdad que toda ella es la palabra y que toda ella permanece para siempre, pero hay versos que tienen protagonismo en su momento, en su hora. Este evangelio debe ser predicado, según dijo Mateo en Mateo 24:14. Dijimos que dice, y será predicado el evangelio del reino para testimonio a todas las naciones. Entonces, el mensaje de la hora es recibido por el remanente, la simiente predestinada, pero el evangelio de todas formas debe ser predicado para testimonio a todas las naciones. Tenemos que llegar al último rincón con ese testimonio. Y nos tildarán de locos muchos, pero habrá algunos que creyeren. Este viernes vimos un ejemplo de eso. Yo le decía a Gretel, ¿cuántos mensajes se han predicado en un año? Que se han publicado en internet. ¿Cuántas cosas? Le estaba enseñando la estadística que dice que en la página de Facebook de la iglesia había alcanzado, te dije, como 14,000 personas. Yo le decía, mira, ha alcanzado como 14,000 personas y una persona se bautizó el viernes. Imagínense. Recuerdo las palabras del profeta cuando predicó el mensaje, 1 en 1,000,000. Eso es lo que son los creyentes. Algo bien raro, son como diamantes difíciles de encontrar. Entonces, este mensaje del evangelio debe ser predicado a todas las naciones. Preguntémonos un momento, con toda sinceridad, ¿este mensaje ya ha sido llevado a todo Costa Rica? Sinceramente, ¿ustedes piensan que este mensaje ya fue llevado al último rincón de Costa Rica? Posiblemente no. ¿Será posible que todo el pueblo de Grecia, quedémonos con Grecia nada más, será posible que todo el pueblo de Grecia ya haya escuchado el testimonio de la palabra de la hora? Probablemente no, tampoco. ¿Pero por qué, hermanos? Si usted vamos para 16 años de estar predicando este mensaje, desde el 2005, desde septiembre del 2005. Bueno, mis hermanos, hay otras voces también sonando, llamando la atención de las personas. En algún momento nuestra voz tiene que poder llegar a esos corazones, para testimonio o para salvación, pero tienen que llegar. No creo que haya llegado ni a todo Grecia ni a todo Costa Rica. Yo sé que existe el tema que les he enseñado antes de la condenación por representación, como ocurrió con los filisteos. Los filisteos fueron vencidos por representación. Cuando Goliat fue derrotado por David, ellos perdieron en la derrota de Goliat. Hay gente que va a haber pueblos que van a ser condenados por representación, está correcto. Y como los judíos también, cuando dijeron ante Pilatos que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos.
Y vinieron generaciones posteriores y dicen, pero ¿por qué estamos pagando nosotros? Por representación, porque aquella generación tomó esa decisión. ¿Ve? Eso está claro, eso es definitivo. Pero la condenación por representación solo la vamos a ver siendo manifiesta cuando el pecado de una nación ya haya llegado a su colmo. Mientras tanto, nos toca predicar a tiempo y fuera de tiempo. No podemos dejar de predicar, porque nos conviene cumplir toda justicia. ¿Se da cuenta? Entre el pasaje donde Cristo dijo, nos conviene cumplir toda justicia, y el pasaje donde Pedro dijo, predicando a tiempo y fuera de tiempo, esto nos muestra que tener una actitud diferente hacia el mensaje de arrepentimiento y de llevar a todas las naciones el mensaje, nos haría cortar la continuidad de la palabra. Y somos muy celosos en eso. Tenemos que cumplir toda justicia verdaderamente. Nos tenemos que quedar con la palabra. Veamos un ejemplo, hermanos, de condenación por representación. Vamos todos a Marcos 6:11. Es un ejemplo sencillo, pero que muestra lo que es condenación por representación. Dice Marcos 6:11. Vamos a leer el 11 y el 12. Dice, y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. Oiga, para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. ¿Se dan cuenta? Ese es un buen ejemplo de lo que es una condenación por representación. Un pueblo, se visita un pueblo, se comparte el mensaje, lo rechazan, se sacude el polvo de los pies. Ese pueblo, no quiere decir que el niño más pequeño oyó ese mensaje, pero de la misma forma en que los judíos dijeron, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, hay una representación. Hubo una representación que trae condenación. Dios no es injusto para ignorar. Si allá hay una simiente, como lo fue Rahab en medio de Jericó, Dios la va a rescatar. Y eso es por eso que estamos buscando al remanente, porque un hijo de Dios no se va a perder. Estamos buscando a nuestros hermanos, a la simiente predestinada. Por eso tenemos que llegar hasta el último rincón. Habrá gente que se pierda, que se condene por representación, pero vamos a alcanzar a la última simiente predestinada. Y quiero ser muy claro porque no lo tengo en mis notas, pero me acordé hoy en la mañana que era valioso mencionarlo. No se trata de, cuando decimos, y será predicado el evangelio a todas las naciones, para testimonio a las naciones, perdón, y entonces vendrá el fin, no significa que cuando la última simiente predestinada se siente en la silla de la iglesia, el rapto ocurre. No es ese lugar el que estamos tratando de darle al creyente, es su posición en Cristo. Cuando la última simiente predestinada entre en el cuerpo místico de Jesucristo por medio del bautismo del Espíritu Santo. Porque eso que ya ha recibido las arras, eso, Dios no se retracta de eso. A ese punto, que otras veces lo he hablado como el punto de no retorno, ¿recuerdas, hermano Josué? Ese punto donde no nos vamos a devolver. Ahí es donde queremos llevar a la iglesia, a cada uno de nosotros, a cada hijo de Dios. Tiene que ser llevado a ese punto donde no importa lo que el diablo procure hacer o decir, no vamos a retroceder. Muy bien, era una aclaración necesaria. Hace muchos años, nuestra hermana Ana tuvo una experiencia, recibió en su corazón una convicción. ¿Cuántos recuerdan de los que están aquí cuando el hermano John Martin visitó Costa Rica, estuvo donde el hermano Mónico, luego por invitación del hermano Mónico vino aquí a Grecia? Habíamos alquilado el local cerca del Mesón, me parece, en un gimnasio. No sé si es el gimnasio de la escuela, no, de la comunidad, el gimnasio de la comunidad. Lo alquilamos, hicimos cultos especiales allí. Bueno, en esos cultos el hermano John Martin estuvo hablando de Elías y Jezabel y dijo que aunque Elías era el hombre de Dios enviado por Dios, Jezabel, literalmente el profeta dice, aunque Elías era el pastor de Jezabel, Jezabel no lo había aceptado como su pastor, dice. Pero eso no significaba nada. De todas formas, Elías era el pastor de Jezabel. Es decir,
que rechazar lo que Elías trajera para ella era rechazar la vía provista por Dios. Eso lo aclaro, porque en esa ocasión mi hermana Ana, que Dios la bendiga, yo la quiero muchísimo a ella, salió con una convicción. Ella salió porque creo que el hermano John Martin dijo, y ya Grecia tiene pastor, dijo. Entonces, ella salió con la convicción de que Grecia tiene pastor, de que el hermano Eric es el pastor que va a venir a traer el mensaje. Ella se quedó con eso en su corazón y me lo ha dicho en varias ocasiones. Creo que cuando salimos a Estados Unidos, Andrea y yo, antes de salir, ella sabía que íbamos a ver al hermano John Martin y ella vino y compartió su testimonio con la iglesia. Recordamos eso. Si eso es verdad, como creo que lo es, entonces yo no estoy limitado a predicar en estos 1000 metros cuadrados que forman parte de la propiedad, sino que debo llegar con este mensaje a todas las familias de esta ciudad o hasta donde el Señor quiere que llegue. El llamamiento no lo limita lo que dice el registro público o la división territorial de Costa Rica. El llamamiento, el que establece los límites del llamamiento es Dios. Y no solamente para con el hermano Eric, sino con cada siervo de Dios. Cada siervo de Dios obediente al llamamiento tiene que ir a donde Dios lo está enviando y llegar hasta las últimas consecuencias que Dios quiere que llegue. Hasta ahí. Vean cómo hablamos de Jonás, huyendo de su llamamiento, y Dios no se desdijo. Dios dijo, este es el hombre que yo escogí y no va a ser otro sino Jonás. Y tuvo que un pez tragárselo y llevarlo a Nínive para que él, para cumplir la voluntad de Dios, pero la voluntad de Dios iba a ser cumplida. En eso quiero ser muy claro. Lo último que queremos hablar es de cómo opera la unción para llegar al remanente escogido por gracia. Lo primero que dijimos es, ¿quiénes conforman ese remanente? Ya sabemos que no se limita aquí en Grecia a la congregación del Tabernáculo Emanuel. No, Dios tiene hijos en todas partes. Yo lo creo, yo creo que hay almas que alcanzar. Yo creo que hay una obra, hay un trabajo evangelístico que hacer y hay una obra misionera. Y sí creo que tenemos que, San Pablo decía, me hice sabio con los sabios y me hice humilde con los humildes, para ganar de todas formas a algunas almas. Me he hecho de todo con todos. Hay gente que en su rigidez, en su severidad religiosa dice, es que yo soy así, y así se predica y esta es la forma. No, Pablo decía, a estos que no conocen de Dios, dice, al que no conoce de Dios, como si yo no, dice, a los que están sin ley, dice, como si yo estuviese sin ley, no estando sin ley, dice, pero como si estuviese sin ley. A los que están bajo la ley, me hice como si estuviese bajo la ley, no estando yo bajo la ley de los ritos religiosos, sino bajo la gracia de Cristo. Pero él lo que hacía era ponerse en la posición donde podía ganar algunas almas, donde podía alcanzar algún corazón. Esa es la posición que debemos tener. No una posición rígida y definitiva, una posición donde yo creo que Dios prefiere a alguien que diga, Señor, haz de mí lo que quieras, soy barro en tus manos. ¿Qué es lo que quieres? ¿Cómo quieres que predique? ¿Qué es lo que quieres que diga? Uno debe, ahí sí, la palabra de Dios es eterna, pero conforme vienen los tiempos, por ejemplo, ¿qué pasaría si dijéramos, no, el que quiera conocer del mensaje de la hora, nada de internet, nada de Facebook, que venga aquí a la iglesia? Estaríamos limitando los recursos para poder alcanzar almas. Esa persona que se bautizó el viernes no lo hubiera hecho, porque nunca hubiera oído el mensaje, pero lo escuchó. ¿Por qué? Porque hemos invertido, y piensen en un año, 3 mensajes por semana, 52 semanas, como 160 y pico de mensajes, y la persona estaba llorando, agradecida con el Señor, porque había llegado al momento de poder bautizarse. Alguien va a decir, tanto trabajo por un alma. Hermano, el profeta dijo, ¿cuánto vale un alma? 10,000 mundos. Así que lo que trato de hacerles ver es poner esto en perspectiva. Pablo dijo, me he hecho como los que están sin ley, me he hecho con los que están bajo la ley, me he hecho de todo para alcanzar a algunos. No es nuestra rigidez la que va a ganar almas. Dios quiere que su iglesia sea una iglesia que sea barro en las manos del Señor, que se deje moldear, que se deje guiar. ¿Han oído ustedes cómo empezó ese concepto de la escuelita dominical? El hermano Mónico tiene un bonito testimonio. Él ha contado sobre este hombre, creo que era de apellido
Reikes, no recuerdo bien. No sé si estoy pronunciando mal el apellido, pero el hermano Mónico ha contado esa historia muy bonita de que un hombre salía a la calle, lo llamaron la escuela de los harapos, salía a la calle con dulces. Hoy no, hoy un adulto sale con dulces a traer a los niños y le echan la policía, ¿verdad? Pero en aquel tiempo, que era un tiempo más inocente, en aquel tiempo él salió con dulces a las calles a compartir el evangelio y empezó a hablarles, a darles escuelita dominical en las calles, y muchos padres de familia llegaron a Cristo por medio de sus hijos. Ese fue un canal, ese fue un medio. ¿Dónde está en la Biblia que hay que llevar caramelos y que hay que hacer eso? Y hay gente así de legalista. Yo he oído gente que me dice, ¿y dónde está en la Biblia que hay que predicarle a los jóvenes, cultos de jóvenes? Y tienen una rigidez, tienen una severidad. ¿Cómo puede usarte el Señor si tú le impones tus propias condiciones? Si tú lo limitas a tus parámetros mentales. No podemos hacer eso. Él es el rey. Él es el que manda. Nosotros somos barro en sus manos. Nosotros vamos a hacer lo que Él quiera que hagamos, cuando Él quiera que hagamos y como Él quiera que lo hagamos. Y así Él se va a agradar de su iglesia que está avanzando. Dice la palabra, y voy a traer este ejemplo. Dice la palabra que la iglesia del Dios vivo es columna y baluarte de la verdad. Ve, hermano Eric, una columna no se mueve. Claro que sí. Las columnas que no se mueven, ¿saben lo que les pasa? ¿Qué le pasa? Se quiebran, se revientan. Los edificios que están totalmente rígidos, cuando tiembla, se revientan las paredes. Pero los que tienen un sistema antisísmico, más bien tienen como balines o como un sistema, no sé, de cilindros abajo, que los hace moverse para acá y para allá, y dicen, qué feo se siente, pero no se cae. Permanece, aguanta, porque fueron diseñados para soportar ese tipo de movimientos. Así que la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad, tiene que aprender a soportar las tempestades firmemente arraigada en Cristo, pero no puede ser rígida, tiene que ser flexible, no al mundo, flexible a los requerimientos de Dios. Por eso vemos a predicadores predicando en fuego el Nuevo Testamento, el nuevo nacimiento, y luego vemos a un maestro que lo hace en una forma lenta, meticulosa. Dios tiene su manera provista con cada hombre llamado por Él para alcanzar las almas. Dios sabe cómo hacerlo. Dios sabe hacer su trabajo. Muy bien. Lo último que queremos hablar entonces, ya hablamos de quién la compone, y sabemos que Dios puede levantar hijos de Dios aún de estas piedras, dijo. Así que sabemos que allá están los hijos de Dios, nuestros hermanos. Y ustedes que dicen, ay hermano, ya esto se acabó, ya nos vamos en el rapto. No hay rapto hasta que no entre el último. ¿Usted quiere irse en el rapto? Amén. Entonces usted debería ser el primero interesado en alcanzar a la última simiente predestinada, porque si no entra al barco, no nos vamos. No hay despegue. Este avión no despega hasta que no entre el último. Así que debemos estar interesados por qué es lo que quiere el Señor que hagamos. La parte que dice columna, ya la dijimos, pero también dice baluarte. Los hermanos, mi esposa y mi cuñado, con mi suegra estuvieron en un baluarte, en un fortín allá en Colombia, ¿verdad? El baluarte es una parte prominente que se sale del fuerte, que se adelanta, donde los mejores guerreros, los mejores arqueros toman posición para producir más daño al enemigo. Se adelantan para vencer al enemigo. Eso es lo que es la iglesia. Sigue adelante, la iglesia no está atrás estancada, la iglesia va adelante marchando, no se estanca, sigue adelante, pero para poder seguir adelante tiene que dejarse moldear por el Espíritu, porque si dice, esta es la dirección y el Espíritu Santo dobla la esquina, le va a ocurrir lo mismo que le ocurrió a la denominación. Erró en ver dónde el Espíritu doblaba la esquina. Tenemos que ser sensibles a la guianza del Señor. Lo último es cómo opera esa unción, cómo opera esa forma de alcanzar al remanente. Vayan por favor a Primera de Reyes 19. Primera de Reyes, en el capítulo 19, vamos a leer el verso 9 en adelante. Esta es nuestra última cita, me parece. No, hay otra pequeña. Muy bien. Primera de Reyes 19, 9.
Vamos a dar chance que lo tengan para que lo puedan leer conmigo. ¿Lo tienen? Dice así: y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Primera de Reyes 19:9. ¿Qué haces aquí, Elías? Verso 10. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado. Ya saben esa parte, ¿verdad? Él está en la cueva de la depresión. Y dice: y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera, ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento, un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió. Y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada tus profetas, y solo yo he quedado. Y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meolá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, así va el orden. Aunque los acontecimientos van a ser descritos en forma diferente, así es como va el orden. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Dios usa esta triple unción para alcanzar su remanente. Todo esto opera como una zaranda para que el remanente de Dios sea manifestado. Número 1, en el ungimiento que hizo Elías a Eliseo, ocurrió, ustedes saben cómo ocurrió, en Segunda de Reyes 2:11, no lo busquen, yo se los estoy citando nada más. En Segunda de Reyes 2:11 al 15, se relata cuando Elías le pregunta a Eliseo: ¿qué quieres que haga por ti? Y él dijo: quiero una doble porción de tu espíritu. Y él dijo: si me vieres cuando parta, será tuyo. Y ustedes saben la historia. Elías fue levantado por un torbellino, un carro de fuego los separó a ellos, y estando arriba, Elías vio a Eliseo, que Eliseo lo estaba mirando, y le dejó caer el manto. Y Eliseo tomó el manto, y llegó, y golpeó las aguas del Jordán para cruzar en lo seco como lo había hecho Elías. Pero las aguas se quedaron allí. Y Eliseo dijo: ¿a dónde está el Dios de Elías? Y las aguas se apartaron. Ese manto representa, la caída de ese manto, el profeta lo comparó y dice: Elías es un tipo de Cristo, Eliseo es un tipo de la novia, y de la misma forma en la que Cristo fue levantado en el capítulo 1 de Hechos, y ellos estaban viendo donde es escondido por las nubes, y unos ángeles les aparecen y les dicen: varones hermanos, ¿qué estáis mirando al cielo? A este Jesús que vieron partir, le veréis venir nuevamente. Y en el capítulo 2 de Hechos, les dejó caer el manto. Vino un derramamiento del Espíritu Santo sobre las vidas de las personas. El profeta dice: así como Elías dejó caer el manto sobre Eliseo, así Cristo dejó caer el Espíritu Santo sobre la iglesia en Hechos 2. Esa es la unción de Eliseo para la novia, unción del Espíritu Santo. Pero no es el único ungimiento. Luego vemos el ungimiento que hizo el joven profeta. Ustedes saben, Elías nunca ungió a Jehú. Elías partió antes de que se fuera ungido Jehú.
Pero vemos que el espíritu que estaba en Elías también estuvo en ese joven profeta cuyo nombre no es descrito. Les estoy citando Segunda de Reyes 9, del verso 6 al verso 10. Lo estoy haciendo así para no tener que ponerlos a leer mucha Biblia. Ustedes en sus casas pueden leer para el ungimiento de Eliseo, Segunda de Reyes 2, 11 al 14. Para el ungimiento de Jehú, Segunda de Reyes 9, del verso 6 al verso 10. Ese joven profeta profirió las mismas palabras. Le dijo estas palabras. Y yo les voy a leer exactamente lo que dijo. Herirás la casa, así dice Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel, a Jehú, pueblo de Jehová. Herirás la casa de Acab tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos los profetas, la sangre de todos los siervos de Jehová, de la mano de Jezabel. Y perecerá toda la casa de Acab, y destruiré de Acab todo varón, así el siervo como el libre. Y yo pondré la casa de Acab como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la de Baasa, hijo de Ahías. Y a Jezabel la comerán los perros en el campo de Jezreel, y no habrá quien la sepulte. Y enseguida el joven profeta abrió la puerta y salió a huir. Interesantemente, Eliseo nunca le dijo que dijera todo eso. Le dijo, ve y derrama la redoma de aceite sobre Jehú, nada más. Esas palabras, el Espíritu de Dios en el joven profeta pronunciaron exactamente lo que Elías había dicho capítulos atrás, porque el Espíritu continúa con esa obra. Elías no ungió a Jehú, pero el Espíritu que estuvo en Elías estuvo en el joven profeta ungiendo a Jehú, porque la palabra corre en continuidad. Muy bien. ¿Y qué fue y ese ungimiento para qué fue? Para cumplir lo dicho por Elías respecto a Jezabel, que los perros comerían su carne. Luego el tercer ungimiento, el de cuando Eliseo le habla a Hazael. ¿Cuánto recuerdan? Muchas veces hemos citado esa escritura de cuando Eliseo le ha hablado a Hazael. Se encuentra en Segunda de Reyes 8, del verso 9 al verso 13. Les voy a leer una fracción del verso 12 y 13. Entonces le dijo Hazael, ¿por qué llora mi señor? Esto ocurrió porque Eliseo recibió la visita de Hazael, siervo de Ocosías, rey de Siria, y le dice, por una enfermedad, y le dice si el rey Ocosías iba a morir o no, y él dice, no va a morir de esta enfermedad, aunque el Señor me ha mostrado que va a morir, pero no de esta enfermedad. Y se le quedó viendo a Hazael, y el espíritu de Elías en Eliseo entró en la comisión que Dios le había dado a Elías, y vio y empezó a llorar. Y entonces dice el verso 12, entonces le dijo Hazael, ¿por qué llora mi señor? Y él le respondió, porque sé el mal que harás a los hijos de Israel. A sus fortalezas pegarás fuego, a sus jóvenes matarás a espada, y estrellarás a sus niños, y abrirás el vientre a sus mujeres que están encinta. Y Hazael dijo, pues, ¿qué es este tu siervo, este perro, para que haga tan grandes cosas? Y respondió Eliseo, Jehová me ha mostrado que tú serás rey de Siria. Y ustedes saben, Hazael llegó y ahogó con un trapo al rey Ocosías y tomó el reino. E hizo esas cosas. Las palabras de Eliseo ungieron a este hombre malvado que vino a hacer esa tarea. Por ahí alguien debe estar pensando, tal vez mi hermana Soraya debe estar pensando, pero ¿cómo que la unción hace eso? ¿Sabían ustedes? El profeta dice que ¿quién levantó ¿saben ustedes quién levantó a Faraón para hacer más duro el yugo sobre Israel? ¿Saben ustedes quién levantó a Hitler para venir con tanta severidad y crueldad sobre el pueblo judío? Fue Dios el que lo permitió. Dios permitió eso, sí. ¿Para qué? Para que ellos volvieran a su tierra. Cuando Faraón se levantó era para que ellos salieran a su tierra. Cuando Hitler vino y trajo eso era para que ellos volvieran a su tierra, porque su promesa está en su tierra. Que Dios bendiga a Israel. Su promesa está en su tierra. Allí está. Y tuvieron que sufrir grandes cosas. Hazael viene en ese mismo término. Había muchos adoradores de Baal,
Pero ¿sabe lo que es esto? Esto es como cuando usted agarra un árbol y lo sacude para ver qué logra atrapar de él. Todas estas sacudidas vinieron. La primera unción, más bien, voy a decirlo de esta forma, la unción de Hazael, sobre Hazael, era para separar de este mundo a los hijos de Dios. Muchos hijos de Dios están muy cómodos en este mundo. Y aún cosas como esta pandemia ha puesto a mucha gente a volverse al corazón de Dios. Los ha puesto a orar, los ha estremecido. Y muchas de esas cosas ocurren para que la gente deje de tener su esperanza en estas cosas temporales y pongan su corazón sobre cosas eternas, sobre la palabra de Dios, sobre la obra de Dios. La unción de Hazael. La otra unción, la segunda unción, para castigar a la gran ramera. Se está anunciando. La palabra que el Eliseo de esta hora, que es la novia, está predicando, viene como juicio para esta gran ramera. Jehú va a haber un reinado que es instrumento para castigar a la gran ramera. También bíblicamente, y el profeta lo dijo. Y la otra unción, la de Elías sobre Eliseo, es para una novia que va a ser llevada en el rapto. La doble porción significa la primogenitura, es para su redención, para su rapto. Las tres unciones operan para alcanzar el remanente escogido por gracia. Es decir, Dios sacude por acá, Dios estremece por acá, Dios unge por acá, y todo eso produce la salida del remanente, que se manifiesten los hijos de Dios. ¿Comprenden? Hay un pasaje bíblico que también lo resume. Juan 16:7. Vamos, por favor. Esta sí es nuestra última cita de esta hora. En Juan capítulo 16, del verso 7 al verso 11, dice de esta forma. San Juan 16:7 al 11. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me verán más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Si tuviéramos el tiempo, que no lo vamos a invertir, solamente para aclarar, esta obra de convicción que hace el Espíritu Santo ahí, es exactamente, va en línea con la triple unción en los días de Elías. Fue exactamente lo mismo. Va a traer esta unción, la obra del Consolador es traer convicción de pecado, de justicia y de juicio. Va a haber algo que va a ser condenado, como la gran ramera. Va a haber corazones que sean estremecidos, convicción de pecado. Va a haber gente que sepa que está en pecado, van a ser convencidos de ello por la obra del Espíritu Santo, y de justicia, porque no solamente, porque dice, por cuanto voy al Padre y no me verán más. Pero Él dijo, pero vosotros me veréis, porque estoy con vosotros y seré en vosotros. ¿En qué forma? En la forma del Espíritu Santo. Esta forma es consistente en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. ¿Hubo un remanente en los días de Elías? Sí. También Pablo aclara y dice que eso era un tipo. Dice, porque ha quedado un remanente en este tiempo. Les repito, en los días de Pablo dijo, en este tiempo. Ahora el hermano Eric les dice, en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Usted forma parte de ese remanente, pero tenemos que alcanzar al último de nuestros hermanos. No podemos. Esa llamada de atención viene porque algunas veces nos ocupamos tanto en el trabajo, nos ocupamos tanto en el día a día, nos ocupamos tanto en la operación arroz y frijoles que perdemos de vista la meta. ¿Cuántos han oído hablar de lo que ocurrió con Cristóbal Colón? No recuerdo cómo se llamaba de los tres barcos, no recuerdo en cuál andaba el capitán Colón, el comandante, pero se dice que cuando venían hacia las Indias, como les decían ellos, América, hubo un momento en el viaje en que empezaron a volverse el uno contra el otro, estaban a punto de amotinarse. Y la razón del amotinamiento es porque ellos dejaron de ver la meta. Ellos estaban viendo que el agua se estaba metiendo en el bote, ellos estaban viendo que la comida se estaba acabando, ellos tenían su mente puesta en eso, lo que llamamos la operación arroz y frijoles, en cómo sobrevivo yo aquí en este momento, y perdieron de vista el destino para el cual iban.
Novia de Jesucristo, no cometas ese error. Nuestro comandante, el Espíritu Santo, nos está guiando. Nuestro destino es un rapto. No es acomodarnos en este mundo. Y no hay rapto si no alcanzamos a la última simiente predestinada. Mi recomendación, una exhortación que le hago a ustedes, Iglesia de Cristo: no pierdan de vista la obra misionera. No pierdan de vista el trabajo evangelístico. Estas cosas tenemos que hacerlas a conciencia. Yo creo que ya tengo cansadas a mis hijas de contarles todo lo que he investigado trabajando para pensar cómo alcanzamos a todos los que podamos. No estoy pensando en agrandar el edificio o la iglesia, estoy pensando en alcanzar a la simiente predestinada. Eso es mi interés. Que yo pueda decir, ahora sí, con este trabajo que llevamos a cabo, podemos decir que este mensaje ha llegado a toda Grecia. Ha llegado a toda Grecia. Imagínense, y no sé qué más quiera el Señor, imagínense que esta lista de seguimiento que yo les he dicho, esos 13 que tengo gente de Grecia, tengo gente de Poás, tengo gente de Acerrí. La hermana que se bautizó el viernes vive en Acerrí. Tengo gente en Coronado también. Tengo gente en diferentes partes. Y Dios es el que va guiando a las personas a encontrar y conectar. Pero la obra que está establecida aquí en Grecia debe enfocarse por terminar su trabajo aquí en Grecia. ¿Cuántos recuerdan al hermano Johnny Davis de la India? Bueno, el hermano Johnny Davis, al igual que yo, tenemos una comisión: el llevar este evangelio hasta el último rincón del mundo, ¿verdad que sí? Para nosotros el último rincón del mundo es allá en Chenam, ¿es cómo se llama? Donde vive el hermano Johnny Davis. Para mí ese es el último rincón del planeta. Para él, este es el último rincón del planeta. Ahora, yo no voy a ir a predicar a su rincón del planeta. Debo predicar en el mío, en el que he sido puesto. Aquí debemos alcanzar a la última simiente predestinada. Es un tema difícil, es un tema que requiere trabajo. Los evangelistas, si ustedes ven lo que el profeta dice de cómo la denominación ha sembrado esta hierba loca, esta falsa doctrina por todas partes, y casi no hay un lugar donde sembrar. ¿De acuerdo? Estamos de acuerdo en lo que dijo el profeta. Pero no quiere decir de que no hemos hecho toda la tarea. Cuando venga el Señor, yo quiero levantar mi cabeza y con conciencia tranquila decirle: Señor, todo lo que se podía hacer, con el mayor cuidado, con el mayor énfasis, tan claro como se podía explicar, tan claro como se podía predicar, tanto como se pudo haber orado para ministrar a las personas, todo lo que se podía hacer, se hizo. Y este fue su fruto. Si me fue dado un talento o me fueron dados 5, eso es el Señor el que destina a cada uno conforme a su capacidad. Pero cada uno que le fue dado conforme a su capacidad debe traer un fruto y no enterrar el talento. Una iglesia que no evangeliza, una iglesia que no hace obra misionera, está enterrando el talento. Miembros de iglesia que solamente tienen tiempo para trabajar y no tienen una carga en su corazón, porque la obra de Dios alcance al pecador, al perdido, o alcance al que cree estando en religión, cree que ha recibido todo cuando hay algo más grande todavía, está enterrando el talento también. Y Dios puede demandar de nosotros eso. La llamada de atención en esta mañana es: hay una obra que realizar. Elías se siente solo. Elías está cansado. Elías está deprimido. Muchos de nosotros nos hemos sentido así. ¿El hermano Eric estaba deprimido? Sí, el hermano Eric. La hermana Gretel la sabe. Ella es el pañito de lágrimas del hermano Eric. El hermano Eric se ha sentido así a veces. ¿Quiere decir que el hermano Eric se va a quedar en la cueva? No. ¿Qué haces aquí, Elías? Vas a ir y vas a cumplir con estos ungimientos. Noten cómo Eliseo no tuvo que ponerle la mano a Hazael. Habló la palabra y el que oyó fue ungido. Así que nosotros tenemos una obra que hacer. Cada uno de nosotros, todos nosotros tenemos un lugar en el cuerpo de Cristo. Todos tenemos la responsabilidad de orar. Todos tenemos la responsabilidad de apoyar y de clamar: Señor, alcanza a la última simiente predestinada. Hay un remanente, usted forma parte de él, pero hay más allá afuera
Pueden ser 2 o 3 personas, puede ser 100 personas, yo no lo sé. El Señor es el que lo sabe. En los próximos días les voy a compartir con ustedes un proyecto que tengo en mente que me he venido preparando. ¿Desde cuándo, hermana Andrea? Desde noviembre del año, creo que desde octubre, noviembre del año pasado. Estuve revisando y me llamó mucho la atención algo que encontré. ¿Sabían ustedes que aquí en Costa Rica, hablemos de Costa Rica, estuve viendo, se ha hecho un trabajo serio, creo que fue la Universidad Nacional, la que hizo un trabajo muy serio de estudiar en qué cree el costarricense. Hace 20 años, un 77% de la población era confesionalmente católica y había un 11, 12% de comunidad evangélica. 20 años más tarde, estamos a punto de ver que la religión católica ya no, está a punto de dejar de ser la mayoría y convertirse en la minoría más grande. Está como en el 51 o 52%. Sin embargo, la iglesia evangélica ha crecido solamente como a un 23, 24%. Y entonces yo me puse a revisar y dije yo, qué raro, los números no me cuadran. O sea, lo que ha decrecido la fe católica no ha crecido en proporción con la iglesia evangélica. Entonces me pongo a revisar la investigación muy interesante, se las puedo compartir un día para que la lean, en qué cree el costarricense, y resulta que ha aparecido un grupo del 17% de la población nacional que confiesa creer en Dios, pero no se cree ni católico ni protestante. Y posiblemente allí haya simiente de Dios que sabe que ni la religión católica ni el movimiento protestante está dando en el blanco con respecto a la palabra de Dios. Hay una labor que hacer, hay corazones que alcanzar, hay un trabajo que realizar para cuando venga el Señor decir, Señor, hicimos todo lo que teníamos que hacer, peinamos, oramos, trabajamos, compartimos el mensaje. Yo me gocé bautizando a esa hermana el viernes. Y yo le dije a ella, hermana, yo tengo a 13 de ustedes en un grupo. Ore para que los otros 12 vean lo que usted vio. Yo me gocé, porque dice la palabra que hay una fiesta en los cielos, pero todavía hay una obra que realizar. Y el pastor no la va a realizar solo. Toda la iglesia debe estar alineada. Ustedes son el baluarte de Dios. Ustedes son la parte más prominente, la parte que se adelanta en la batalla contra el adversario. Ustedes son los que toman la delantera. Y he ido vendiendo mi idea poco a poco. Con el hermano Esteban estuvimos como 2 horas tomando café y hablando de ese trabajo que tenemos que hacer. Hay una tarea que todavía tenemos que hacer. Recuerden, tendremos algunos ministros, hermanos preciosos que amamos, porque los amamos y que predican la palabra, que les van a decir, ya no es tiempo para estar predicándole al pecador. Oigan la voz de su pastor. Vamos a hacer que la palabra corra en continuidad y la palabra de Dios dice a tiempo y fuera de tiempo, cumpliendo toda justicia. No significa que ese hermano no debe ser escuchado, pues significa que usted debe discernir lo que está escuchando y retener lo bueno. El profeta decía que cuando uno se come el pastel de cerezas, uno deja las semillas en el borde del plato y se come la comida, lo que es sustentable, ¿verdad? Entonces, de esa misma forma. Porque tampoco podemos llegar al otro extremo que están haciendo algunos ministros. No voy a tener compañerismo con este, ni con este, ni con este, ni con este. Y empezamos a encerrarnos y empezamos a sentirnos y a quedarnos solos porque nos hemos hecho muy elitistas, muy exclusivistas. No. El compañerismo es parte de lo que hemos trabajado duro y que tenemos que completar para poder llegar a ser uno en Cristo Jesús. Qué difícil, qué reto más grande, qué montón de trabajo, qué madurez necesitamos para poder hacerlo a la manera del Señor, pero Dios nos va a ayudar porque Dios no va a abandonar a sus hijos. ¿Lo creen ustedes? ¿Lo creen? Hay una obra que hacer. Usted dice, hermano Eric, pero es el 2021. Ya tiene que venir el rapto. Ya tiene que venir. Sí. Y cuando Él venga, la pregunta que hace el Señor en cierto pasaje de los evangelios dice, ¿quién es el siervo fiel que cuando su Señor venga lo hallará alimentando a sus consiervos?
hermanos consiervos. Cuando Él venga, yo quiero que Él me encuentre ocupado en la obra del Señor, que nos encuentre a todos enfocados en la trinchera, en la línea, en el puesto del deber, no cruzados de brazos diciendo, ay, Señor, ya ven, porque ya no hay tiempo para más. No. En nuestro corazón confiamos en lo que el profeta dijo: trabaje como si Cristo viniera dentro de 200 años, pero viva como si Él viniera en esta misma mañana. Esa es la manera que trajo un profeta. Esa es la manera provista por Dios para nosotros. No podemos bajar los brazos ni dejar de hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. ¿Recordarán este mensaje? ¿Recordarán lo que les cité que dijo el profeta? Que una de las 5 identificaciones definitivas de la iglesia verdadera del Dios vivo es predicar el mensaje de arrepentimiento. No solamente arrepentimiento al pecador que debe conocer a Cristo, pero nosotros mismos caminando a una mayor luz, a un mayor entendimiento, a una mayor revelación. ¿Recordarán eso? Dios les bendiga. Pongámonos de pie.